Buenos días, esperemos se encuentren muy bien. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar con el tema hipertensión arterial e inflamación. Les comento que en el chat se encuentra mi compañera Carmen, a quien le podrán hacer llegar sus dudas y comentarios en la sesión de preguntas y respuestas. Como ponente nos acompaña el doctor Gustavo Orozco, médico cirujano partero en la Universidad de Guadalajara, especialidad en cardiología, Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico de Occidente, certificación en la zona, inflamación, director general de NDI México, Laboratorio de Medicina Predictiva, director médico de Son Diet México y presidente del Consejo Científico INVI, Instituto de Investigación de la Inflamación, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, miembro de la Sociedad Jalisciense de Cardiología, miembro de la Asociación de Hipertensión Arterial de México SADCB, miembro honorario del grupo ARCA, Cardiología de Sport Milano, Italia, 18 años de experiencia en el manejo de pacientes con cardiopatías, enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias. 10 años de experiencia en el manejo del programa nutricional del doctor Barry Sears llamado La Dieta de la Zona en México. 10 años como conferencista en la zona a nivel nacional e internacional. 10 años como ponente en los cursos de certificación de la zona. Ha dirigido como investigador de INVI y Son Diet México varios estudios clínicos. Coautor libro México entra en la zona y la evolución de la zona. Responsable académico de los recursos de certificación de la zona en América Latina. Bienvenido, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre una enfermedad muy frecuente en nuestro país y en el mundo. Cuando uno estudia la especialidad de cardiología o medicina interna, trata de aprender enfermedades muy complejas que en hospitales de tercer nivel suelen atenderse, pero la más frecuente en la consulta privada, una vez de que uno se enfrenta al día a día en la consulta particular, es que el 80% de los pacientes sufren hipertensión o son pacientes de alto riesgo para hipertensión. La hipertensión arterial sistémica es una combinación entre incremento en la resistencia periférica a la salida de la sangre del corazón a través de las arterias o un incremento en el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que produce el corazón por minuto. A su vez, este gasto cardíaco tiene que ver con la frecuencia cardíaca y el volumen latido, es decir, la cantidad de sangre que le cabe al corazón y las veces que el corazón late por minuto. Es decir, a alguien le puede subir la presión por un exceso de volumen, un exceso de latidos del corazón, un exceso de resistencia a nivel periférico. Decir que alguien tiene 120/80 de presión, como hace 25 años sabíamos, pues no es solamente la solución para cualquier paciente y decir que está fuera de riesgo de hipertensión arterial, sino que hoy sabemos que los valores que tomamos de presión arterial en el consultorio son valores arbitrarios. Y tener a alguien 140/90 no lo cataloga como hipertenso necesariamente. Y lo mismo que una persona que tiene 130/85 no está libre de hipertensión, sino lo que determina realmente que alguien tenga esta enfermedad es el daño a órganos blancos. Y hablamos de daño en su corazón, daño renal y daño cerebral. Así las cosas, el objetivo del día de hoy no es hablar de cantidades de presión arterial, sino de cómo los mecanismos fisiopatológicos se asocian para que alguien le suba la presión y produzca daño en órgano blanco. Ese es el objetivo, saber y ver cuál es la relación o la interferencia que tiene el omega 3 en este problema. ¿Realmente tiene algo que hacer el omega 3, los ácidos grasos omega 3? Bueno, hoy sabemos y debemos aceptar todos los cardiólogos, aunque nos duela a veces, es que el daño en la capa interna de las arterias
pequeñas o grandes, que van al riñón o van al riñón, son la inflamación de esta capa llamada endotelio vascular, es lo más importante, es para que alguien le suba la presión. Es decir, usted no ocupa tener 80 años para que le suba la presión. Y usted no necesita ser una persona de más de 40 años para que empiece a tener problemas de la presión. Hay niños que son hipertensos, pero hay ancianos que no son hipertensos. Es decir, la rigidez de las arterias es parte de la ecuación. Lo más importante, repito, es cómo funciona la capa interna de las arterias llamada endotelio vascular. Recordaremos 5 funciones básicas del endotelio vascular. En esta capa interna, donde viaja la sangre, debe tener un balance entre vasoconstricción y vasodilatación. Es decir, un exceso de vasoconstricción sube la presión. Un exceso de vasodilatación baja la presión. Debe haber un balance entre trombosis y antitrombosis. Es decir, hay veces necesitamos formar coágulos para cicatrizar heridas y en ocasiones hay que deshacer el coágulo para que fluya la sangre. Debe haber un balance entre proliferación y antiproliferación. Es decir, que la capa interna del endotelio puede proliferar, crecer y eso aumenta la resistencia al flujo de sangre. Y a veces necesitamos antiproliferación, disminuir, hacer una capa única que pueda fluir la sangre pegadita, pegadita a las arterias. A ese flujo se le llama flujo laminar. Por eso, todo aquello que perturbe ese flujo laminar, las que les gusta la cocina saben eso, ¿verdad? Dicen, ahí se me cortó la leche. Y uno de pequeño decía, pues ¿cómo se corta la leche, verdad? Es que cuando la leche pasa por el sartén, pasa por un recipiente y se vierte en 3 o 4 ramas, pues se cortó la leche porque normalmente debe ir pegada. Se llama flujo laminar cuando se pega a las paredes de cualquier cosa, ¿no? Por eso los buenos vehículos, cuando fluye el aceite, es pegadito, pegadito a sus paredes y esos son los buenos autos, ¿no? Y dice los que saben de autos que hay que rectificar, ¿no? A veces las piezas de un auto porque no fluye pegado el aceite a las paredes. Igualmente, por lo tanto, la función del endotelio es no proliferación en exceso. Otro efecto es la comunicación hormonal y me voy a detener un poco ahí. El endotelio vascular decide qué hormona funciona o no funciona en el tejido blanco. O sea, no importa a usted cuánto testosterona, cuánto hormona tiroidea tome, lo más importante es que esa hormona actúe bien y requiere que el endotelio comunique una célula con otra. Es la comunicación básica entre una célula y otra. Así que hay bloqueo de la comunicación hormonal o un funcionamiento adecuado de la comunicación hormonal. Y finalmente, y no menos importante, es el endotelio vascular decide cuando usted se va a inflamar para combatir una infección, por ejemplo, cuando a usted le duele la garganta, así algo tan fácil, el endotelio vascular permitió la inflamación. Si no, a usted no le dolería la garganta. No diría, ay, ¿qué tienes? Tengo las anginotas, ¿no? Cuando usted se golpea una rodilla sin querer en un mueble, que duele horrible, ¿verdad? Pero bueno, se pica uno, inmediatamente se hincha la rodilla y dice, terrible. Ese edema, esa inflamación es porque el endotelio permitió el paso de las células inflamatorias entre sus paredes y alcanzar a otros órganos y tejidos. Si no, no se le inflamaría a usted nada. Por lo tanto, en la vida cotidiana tenemos inflamación porque el endotelio disfunciona. Si es transitoria no pasa nada, no tiene nada que ver con la presión alta, pero si usted tiene disfunción del endotelio en forma permanente, entonces la inflamación es persistente y viceversa. Por lo tanto, hay un concepto nuevo que se llama inflamación endotelial. Y esa inflamación endotelial se puede dar a veces con un solo factor de riesgo. Cuando llegan al consulta y le dicen a uno, oiga doctor, pues a mí me sube la presión, pero no sé por qué. Porque yo ni fumo, ni tomo, ni estoy pasado de peso, pero hago ejercicio, pero tiene estrés y eso disminuye la capacidad vasodilatadora. Vemos en esta gráfica a su izquierda cómo la inflamación ocasiona la hipertensión pasando por una disminución de la vasodilatación, que usted vea poco antes del extremo derecho. Significa que por múltiples mecanismos, la inflamación, su objetivo es producir
disfunción endotelial en la capacidad vasodilatadora. Significa que de las 5 funciones del endotelio, la más importante es que un incremento de la inflamación ocasiona que las otras 4 mecanismos se activen. Y pasamos de la inflamación hacia la vasoconstricción. Es decir, usted de un día para otro no le sube la presión, sino que la inflamación le va a llevar a una disminución de la vasodilatación, como usted puede ver en el ejemplo. Y lo hace a través de citocinas proinflamatorias, de activar las ciclooxigenasas y de las prostaglandinas proinflamatorias. Entonces, las prostaglandinas derivadas de los omega 6 producen inflamación y por consecuencia pérdida de la vasodilatación. Si usted no sabe qué es la vasodilatación, pues es cuando a alguien le dicen, oye, qué bonita te ves, a una mujer, y se pone roja, 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 chapeteada. Eso es vasodilatación. Exactamente, eso es. Se pone roja, roja, roja. Ah, igual, eso es lo que quisiéramos que pasara en las arterias grandes de nuestro cuerpo para que la presión no bajara. Por eso la gente que sonríe le sube menos la presión. La inflamación precede a la oxidación. Esto lo digo claramente porque luego le dicen, surgen muchos remedios caseros para la presión alta, cuando uno tiene más de 140/90, digamos 160/110, 180/120. Le dicen uno toma antioxidantes. Me acabo de ver un paciente que me dice, doctor, me recetaron Pharmatone porque me dijeron que los antioxidantes son buenos para evitar la presión alta. Y yo le dije, es cierto, pero tú ya tienes la presión alta, entonces no es para prevenir la presión alta. Un antioxidante como el Pharmatone, la combinación, te sube la presión porque tiene estimulantes. Entonces, antes de la oxidación sucede la inflamación. Así como la disfunción endotelial es precedida por la inflamación, también el exceso de oxidación. Entonces tendríamos que buscar un tratamiento que no solamente baje la presión. El objetivo sería un medicamento, imagínense, que baje la presión, pero que baje los mecanismos mediante el cual me sube la presión. Suena lógico, ¿no? La medicina es tan sencilla, pero tan compleja a la vez, que si uno no se basa en las causas, difícilmente podrá curar un paciente. Entonces, la disfunción del endotelio vascular es precedida por la inflamación y la oxidación asociada a la presión alta tiene que ver con la inflamación. Veamos estos mecanismos y claramente vemos que la inflamación que usted ve en el centro, manifestada por un exceso de citocinas proinflamatorias como es interleucina 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, o de proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva, que esta es consecuencia de la elevación de estas citocinas primeras que he mencionado, y que las citocinas se elevan por un exceso de grasas omega 6, si no sería imposible que se elevasen. Esta finalmente es una consecuencia del envejecimiento, de activación del sistema nervioso central, sobre todo en la parte simpática, donde estamos ansiosos, con frecuencia cardíaca alta, y eso nos sube la presión. Y la otra es que se activa el sistema renina angiotensina aldosterona, donde empezamos a retener líquidos. Se supone que cuando nosotros tomamos medicamentos para el colesterol como las estatinas, llámese pravastatina, simvastatina, todas ellas no solamente bajan el colesterol, o un medicamento que usamos como antiinflamatorio para las articulaciones o para una infección. Cuando tomamos aspirina, ibuprofeno, estas drogas tienen un efecto pleiotrópico llamado, es decir, no solamente quitan el dolor o no solamente bajan el colesterol, sino que tienen un efecto en otra área que se llama inflamación. Es por eso que muchos medicamentos sabemos que funcionan, pero no sabíamos cómo funcionaban. Así que lo un poco o mucho bueno de las estatinas o del ibuprofeno o de la aspirina es por control de la inflamación. Pero como puede ver usted en la gráfica, que cuando yo disminuyo la inflamación, puedo controlar la oxidación, el estrés oxidativo, y cambio la función del endotelio vascular. Y puedo bloquear que un paciente llegue a la hipertensión. Estamos hablando aquí de mecanismos de origen de la hipertensión y por lo tanto de la prevención de la hipertensión arterial sistémica. Entendiendo que la presión arterial sistémica puede ser sistólica
o diastólica. Sistólica es donde la primera cifra en la toma de presión arterial se eleva arriba de 140 milímetros de mercurio, en forma persistente, 2 o más tomas. Por eso es muy frecuente que después de los 40 años, los hombres sobre todo, aunque las mujeres también tengan presión sistólica arriba de esta cantidad y tengan 140 milímetros de mercurio, y los ancianos arriba de 160 milímetros de mercurio. Esta hipertensión sistólica es mucho más frecuente cuando el anciano tiene hipertensión asociada a inflamación. Y la inflamación se puede medir por el rango ácido araquidónico EPA o por otros marcadores no específicos, como es el citocinas, como es factor de necrosis tumoral alfa o el conteo de glóbulos blancos, incluyendo neutrófilos. Entonces, usted tiene una infección en la garganta, una infección en las vías urinarias y suben los glóbulos blancos como los neutrófilos. Usted tiene una inflamación que hace que el anciano tenga una elevación de la presión sistólica. Y entonces dice, en los asilos, les dicen a los familiares, oiga, ¿cómo salió la presión? Le pregunta el familiar de mi padre. Y entonces la enfermera le dice, salió en 180/90, pero es normal porque tiene gripe su papi. A los 3 días, ¿qué presión tiene mi papi? 180/90. Entonces uno se debe preocupar, porque esa hipertensión fue ocasionada o disparada por la infección, pero si persiste el paso de los días, no es normal. Hay una forma de saber si la rigidez de las arterias es lo que está ocasionando la elevación de la presión sistólica. Se llama fenómeno de Osler. Usted pone el mango de la presión, empieza a insuflar, toma el pulso radial de su paciente. Cuando sube de 160, todo hombre, mujer o bestia tiene que normalizarse, perderse el pulso, porque se oblitera la arteria. Cuando todavía se escucha el pulso, es que es rígida la arteria y requerimos más esfuerzo para obliterarla. Eso, más que una mala noticia, es una buena noticia para el anciano. Cuando el pulso está presente, a pesar de que yo subí la presión a más de 160, significa que no requiere medicamento para la presión ese anciano. Así que el fenómeno de Osler positivo hace que el anciano no requiera tratamiento y simplemente esa elevación de la presión sistólica es por rigidez de las arterias. Otro error frecuente asociado a la presión arterial alta es decir que la persona tiene la presión alta y le decimos, para tu edad estás bien. Para tu edad estás bien. No hay edades para la presión alta, salvo en los niños. Es decir, todas las personas adultas arriba de los 17 años hasta los 99 años, tener la presión alta es arriba de 140/90. La diferencia es que a mayor edad la presión sistólica sube. A menor edad la presión diastólica es la que sube. La segunda cifra sube más en personas jóvenes o relativamente jóvenes, entre los 20 y los 50 años. La presión diastólica sube más. Esta presión diastólica tiene mucho más que ver que con la rigidez o fuerza del pulso, tiene que ver con la frecuencia cardíaca y luego con la cantidad de sangre que manejamos. Entre más jóvenes manejamos más sangre y manejamos frecuencias cardíacas más altas. En cristiano somos más acelerados. ¿Sí? Si pudiéramos tomar el pulso de las personas que entran a trabajar en una oficina y tomáramos el pulso a la hora de pasar el checador, si colocaran el dedo y pudiéramos tomar la presión, veríamos que los jóvenes que tienen entre 20 y 30 años son personas que su pulso está arriba de 100 latidos por minuto. Y llegan los señores de 50, 60 años y su pulso anda como en 80. O sea, son así como isoeléctricos, mucho más tranquilos, ¿no? Pausados, ¿no? Y bueno, el envejecer tiene sus ventajas también. La pregunta es, ¿a quién vamos a suplementar? Con aceite de pescado. ¿Es verdad que el aceite de pescado reduce la presión arterial?
Esa reducción es significativa. Hay estudios clínicos, no solamente en animales, que demuestran que omega 3 derivado del pescado de cadena larga y de origen animal, conocidos como EPA y DHA, tienen una influencia cardíaca favorable, y esto se refleja en una disminución de la presión arterial. ¿Cuál es la cantidad de omega 3 que tenemos que tomar para que esto suceda? Bueno, este es un metaanálisis, un análisis de varios estudios de investigación, de intervención con omega 3 derivado del pescado para consumo humano, y concluye que requerimos más de 3 gramos por día para bajar significativamente la presión arterial en pacientes que no toman medicamento para la presión. Es decir, el paciente que se sabe hipertenso, leve o moderado, y no quiere tomar medicina, es un paciente que requiere más de 3 gramos. En el programa de la zona, donde cada cápsula de omega 3, entonces requerimos consumir muchas cápsulas, mucho más cápsulas de lo que pudieras pensar. Son 5 cápsulas de omega 3, omega RX para consumo humano, para que empecemos a bajar la presión significativamente si no tomamos el tratamiento. Hay personas que sí toman tratamiento, pero no están controladas. También se deben de manejar como si no tomaran tratamiento. Es decir, mínimo, debemos de consumir 5 cápsulas de omega RX para tener disminución significativa de la presión sistólica y diastólica. Esto no significa que la disminución significativa deba ser indicación para retirar el tratamiento antihipertensivo. Es decir, debemos de bajar el tratamiento antihipertensivo solo y hasta que tengamos 3 meses con mediciones de sangre, donde los niveles de EPA y DHA se acercan a los valores ideales, EPA 6% y DHA 7%. La suma de los dos nos tendría que dar 13% entre EPA más DHA, idealmente 13% en el examen de sangre de ácidos grasos. Y vamos a ver ahorita al final algunas gráficas sobre cómo podemos lograr esto. Y bueno, retrospectivamente uno podría ver que la gente que consume más pescado o aceite de pescado tiene presiones más bajas en personas ancianas y que tienen la presión alta en ese momento. Si usted ha tenido la oportunidad, ojalá lo haga, de visitar los asilos por lo menos una vez al mes. Vaya por lo menos unos 15 minutos, lo que usted tolere. Y vaya y vea su futuro. Enfréntelo, véalo. No llore, no llore. Sea fuerte. Y pregúntele a la enfermera, oiga, de todos los pacientes que usted les tomó la presión el día de hoy, ¿cuántos tienen la presión alta? Va a ver que el 90%. Cuando le pregunte usted, y de todos los que tienen la presión alta, ¿usted a cuáles les da medicamentos? Y le va a decir que a la mitad de los que tienen la presión alta nomás le da medicamentos. Y si usted es, digamos, abogado del diablo, pues le va a preguntar, ¿y por qué es tan bruta? No le pregunte eso. Dígale, ¿por qué no le da a usted a todos medicamentos para la presión? Y va a decirle una contestación que medicina es muy peligrosa, muy peligrosa. Es que el paciente no quiere tomarse la medicina o su familiar no quiere que le dé medicina para la presión. El médico debe estar a cargo del paciente y el paciente tiene que hacer lo que el médico le dice en el sentido de su tratamiento farmacológico o no farmacológico. Si usted le tiene que pedir permiso al paciente para indicarle un fármaco, o el que prescribe el fármaco es el paciente, usted está en un problema, pero está en un doble problema el paciente. La inmensa mayoría de los pacientes hipertensos no toman su medicamento, pero tampoco cambian su estilo de vida. No retiran la sal, no retiran los condimentos, no bajan de peso, no hacen actividad física, siguen siendo gruñones. Sí, gruñones también eso afecta. ¿Sí? Siguen tomando Red Bull, consumen café en gran cantidad, poca cantidad de proteína. Todo eso son factores que agravan la presión arterial.
Así que el omega 3 no sustituye al cambio de estilo de vida. Es por eso que, como en este estudio usted puede ver, el omega 3 tiene impacto mayor en bajar la presión en pacientes que tienen los triglicéridos altos o que tienen síndrome metabólico o no lo tienen completo, solamente tienen aumento del diámetro de la cintura, digamos más de 90 centímetros. A esto se le conoce como cintura hipertrigliceridémica, es decir, yo no tengo todos los signos y síntomas del síndrome metabólico, que son 5, pero sí tengo aumento de diámetro a nivel de la cintura, más triglicéridos altos. Y aquí me detengo un poco. El paciente le dice a uno, doctor, le traigo mis estudios, y luego nos traen un sobre, engrapado, eso sí. Pero se nota que las grapas tienen las huellas digitales. Ahí se ve todavía que la huella de la salsa katsu, ¿no? Todavía. Porque volvieron a colocar la grapa. Y entonces el paciente quiere lucirse. Porque si antes tenía los triglicéridos de 300, y hoy sacó de 150, dice, doctor, ya estoy bien, ¿verdad? Ya no hago la dieta de la zona. Ya no tomo omega. Y uno le tiene que decir que los triglicéridos tienen que bajar mucho menos que 95 miligramos por decilitro. Idealmente 50 miligramos si queremos que la presión baje. Y yo sé que me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver los triglicéridos con la presión alta? Hoy se sabe que cuando uno eleva los triglicéridos daña el endotelio vascular, lo inflama. Se llama estrés de rozamiento. Los triglicéridos viajan en moléculas mucho más voluminosas, prominentes, y en su paso lastiman. Sobre todo en los sitios de la bifurcación de las arterias. En español, significa que usted tiene que tomar medicamento antihipertensivo, tiene que tomar omega 3, tiene que hacer dieta. Si su dieta es alta en carbohidratos refinados, sus triglicéridos son más altos y requiere más dosis de omega 3. Por lo tanto, bajar los triglicéridos es igual a bajar la presión arterial. Fíjese bien lo que le digo. Paciente que hace un programa nutricional, como es un programa moderado en carbohidratos, sobre todo de alta carga glucémica, moderado en proteínas y moderado en grasas, es un programa que es benéfico para el paciente, no solamente por la pérdida de grasa, sino porque es control de los triglicéridos que controla el daño endotelial. Por lo tanto, tomar omega con dieta es lo mejor para la presión arterial. Si usted quiere bajar la presión, tiene que bajar los triglicéridos, tiene que controlar su glucosa para que baje la presión. Miller y colaboradores evidenció que cuando uno da EPA y DHA, más de 2 gramos baja la presión diastólica. Es decir, que usted con 2 gramos, 3 capsulitas, poco más de 3 cápsulas, sí le va a bajar la presión, pero no lo suficiente, requiere más de 3 gramos. Es decir, el cambio sucede desde los primeros 3 cápsulas, idealmente 5 cápsulas, y de ahí hacia arriba, usted puede requerir más dosis. Así que el estudio de la sangre es importante para saber si con esos gramos usted logró subir EPA y DHA cercano a ese 13%, ¿sí? Para lograr una reducción significativa y persistente de la presión arterial. La pregunta es, ¿qué baja la presión arterial más? ¿EPA o DHA? EPA, una molécula de 20 carbonos y 5 dobles ligaduras, o el DHA, una molécula de 22 carbonos y 6 dobles ligaduras, configuración omega 3. La presión no baja con la chía. La presión no baja con el aceite de linaz. La presión no baja con el aceite de soya. El omega 3 vegetal baja muy poco la presión. Eso está muy bien para un joven que tiene 18 años, tiene 10% de porcentaje de grasa corporal, va a la escuela, no hace ejercicio, pero está delgado. Y que es un muchacho que estuvo tomando Red Bull, desvelado, tomando mucho café y le duele la cabeza. Y usted le baja la presión un poquito con la grasa de la chía. Pero si usted es un hombre, todo lo contrario, que ya se graduó, que trabaja en una oficina, que es contador, que saliendo del trabajo se va a tomarse unas cervezas, ¿sí? Que usted sí está muy pasado de peso, que está muy alto el colesterol, los triglicéridos, tiene la presión alta, que tiene síndrome metabólico, que tiene la glucosa alta, a usted no le va a servir la chía, ¿entienda eso? No le va a servir.
Porque para lograr los efectos de mejorar el endotelio vascular en sus 5 funciones básicas, requerimos omega 3 de cadena larga para consumo humano, EPA y DHA, que cambie el fenotipo proinflamatorio del sistema inmune a un fenotipo antiinflamatorio, donde haya un bloqueo de la producción de proteínas quimoatrayentes, porque tenga un efecto sobre la enzima convertidora de angiotensina. Ese efecto antiinflamatorio en personas y en animales de alto riesgo se da a través de las resolvinas derivadas de EPA y DHA. Es decir, resolvina E1, E2, E3 derivada de EPA y resolvinas D1, D2, D3 derivados de DHA. O una resolvina derivada del DHA llamado dihidro-DHA. Estas son el mecanismo mediante el cual dosis altas, moderadas a altas de omega 3 para consumo humano, demostrado por un estudio de sangre, tiene impacto en el control de la presión arterial. La pregunta es, ¿y qué hay de la prevención? Usted no lo va a creer, pero usted es hipertenso, su familiar es hipertenso, su paciente es hipertenso por culpa de su abuela. La abuela es quien transmite en 2 generaciones hacia adelante la posibilidad de la hipertensión arterial. Y es la ingesta alta de pescado durante el embarazo y lactancia de la abuela y de la madre de ese futuro adulto, donde uno puede incidir en esa ventana de oportunidad llamado como una ventana epigenética, es decir, que va más allá de los genes. Tener genes para hipertensión, si su madre es hipertensa, es posible que sea hipertenso, pero usted puede silenciar esos genes si desde temprana edad usted es acostumbrado a consumir EPA y DHA. Hoy se sabe que si un niño cuando nace, varón, pesa menos de 2,5 kilos, es un niño que cuando sea adulto tendrá más posibilidades de tener hipertensión arterial sistémica. Igualmente, una mujer que mide menos de 50 centímetros al nacimiento tiene alto riesgo que cuando sea adulto tenga hipertensión arterial. Por eso, en este estudio que usted ve en pantalla, retrospectivo, se vio que la alta ingesta de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, observe bien esto, se asoció con una presión arterial más baja en niños que a los 6 y 8 años o 12 años tenían presión normal a pesar de que cuando nacieron tenían bajo peso. Es decir, que esa tendencia genética y epigenética hacia la hipertensión puede ser bloqueada, totalmente bloqueada, y que quien incide en la expresión de esos genes es los ácidos grasos, modificando la función endotelial, modificando la inflamación, modificando el estrés oxidativo. El diabético es una persona que tiene alto riesgo de hipertensión arterial y que ese riesgo es combatido no solamente por un control de la glucosa que pueda hacer cualquier terapia, actividad física, alimentación, fármacos, sino que los suplementos ricos en ácidos grasos omega 3 de cadena larga inciden sobre una mejora, un control de la presión arterial en el diabético a través de producir un balance antioxidativo en todas las células que andan circulando en el cuerpo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, lipoproteínas, ácidos grasos libres y en las plaquetas. Las plaquetas no solamente tienen que ver con su función de vasoconstricción o vasodilatación o su función de trombosis o antitrombosis del endotelio vascular. La plaqueta incide sobre el transporte de sustancias antioxidantes o prooxidantes, inflamatorias o antiinflamatorias. Es decir, la plaqueta se convierte
en un transportador también de neurotransmisores, dopamina, serotonina, noradrenalina. Por eso hoy sabemos que la terapia con reemplazo de plaquetas, de plasma rico en plaquetas, tiene tantos efectos benéficos, tanto tópicos como sistémicos. Yo nomás les hago una pregunta a quien se dedica a la terapia de reemplazo plaquetario o plasma rico en plaquetas, PRP. ¿Quién es el donador de esas plaquetas que me vas a dar? Si yo es un donador autólogo, es decir, yo voy a ser el propio donador, pues a lo mejor no soy un buen donador para mí mismo. Mi capacidad antioxidante, antiinflamatoria y balanceadora de neurotransmisores es dependiente de lo que yo consumo de ácidos grasos. Es decir, la plaqueta va a actuar favorable o desfavorablemente dependiendo de qué contenga de ácidos grasos en su interior. Por eso, tener EPA y DHA dentro de las plaquetas le da una capacidad antiinflamatoria adecuada y antiproliferativa. Vemos cómo el omega 3 a dosis bajas, vemos ahí que son aproximadamente 3.2 gramos de EPA más DHA y 3.2 gramos no normaliza la presión sistólica en personas sanas ni la diastólica. Su glucosa es estable, pero baja los triglicéridos, sube HDL y la relación triglicéridos-HDL es un marcador subrogado de disfunción endotelial. Dividir triglicéridos entre HDL y si es mayor a 1.5 hay disfunción endotelial. Así que elevar HDL, bajar triglicéridos es la forma inicial donde en personas sanas uno puede incidir en cambiar la función del endotelio a través de las plaquetas y su capacidad antioxidante. ¿Cómo sabemos la capacidad antioxidante de las plaquetas? Veamos un marcador en orina donde podemos medir 8-isoprostano o F2-isoprostano. Cualquier marcador de oxidación, ¿de qué cree? ¿Qué es lo que se oxida en el cuerpo? Las grasas omega 6, el ácido linoleico, el ácido araquidónico de la dieta. Sufre el efecto del estrés oxidativo, de especies reactivas de oxígeno. Y el producto en orina se llama 8-isoprostano. Si usted está oxidando, pues mídase en orina. Usted lo puede medir en nuestro laboratorio, los F2-isoprostano. Veamos a su lado izquierdo, en la gráfica que se usó aceite de pescado. Previamente a la ingesta de pescado vemos que el valor es muy alto de esta oxidación en orina. Y la disminución ya después de la suplementación es que al 50% la oxidación cae. Luego hay la creencia que el omega 3 va a hacer que se oxide más. El aceite de olivo, en la gráfica del lado derecho, vemos que se disminuyó en menor proporción, aunque hay una disminución leve. Así que la mejor forma de bajar la presión arterial es dar grasas favorables. EPA y DHA en el aceite de pescado. Oiga, doctor, ¿el aceite de oliva puedo consumir? Claro que puedes consumir. Vamos a ver más adelante cómo actúa el aceite de olivo. Ya vimos que baja la oxidación en una de las gráficas. Usted tiene que tomar omega 3, no de similares, no de GNC, no de Golden Neon Light, no de ninguna otra marca. Entra a la página omega3consumomano.com.mx para ver calidades de omega. Yo te sugiero el omega RX, pero confírmalo. Que tenga un nivel de oxidación llamado TOTOTS menor a 26 miliequivalentes por kilo, como la Organización Mundial de la Salud lo sugiere, o como Barricir lo sugiere, menos de 19.5. Un aceite que huele a pescado, sabe a pescado, es que es de pescado. Si no huele a pescado, huele a rosas, o huele a Chanel. Pues no, a lo mejor es perfume, Chanel, pero omega 3 no, huele a lima. Oye, entro a la cocina y huelo mi omega 3. A distancia se ve ahí que huele a rosas. No te lo tomes. Igual póntelo como perfume, pero no te lo tomes. Es que yo me lo tomo y el omega del doctor va a decir, me da como asquito, como náusea. Bueno, es que es pescado.
¿Te quieres aliviar? Ok. Ahora, entre más saborizante tiene, es más oxidado. Así que desconfía de algo que no huela a pescado. Los contaminantes, llamados PCBs o bifeniles policlorinados, son productos de desecho que vienen de origen industrial. Vertir los desechos tóxicos al mar ha sido horrible, a nuestros ríos. Estos PCBs se dice que tardan 250 años en eliminarse de nuestro universo. Así que no hay sustancia más poderosa que cuando hay un derrame de petróleo que la grasa de los peces para absorber todos los contaminantes industriales o de petróleo dentro de la grasa, porque la grasa es un desecho tóxico industrial. Entonces, cuando se limpia el mar es que el mar atrajo todos los contaminantes al interior de la grasa de los peces, y cuando abrimos ese pez y nos queremos comer ese rico salmón, pues recuerde usted que ahí están los contaminantes, por eso no debe de comer más de 2 veces a la semana pescado, pero el suplemento, que está exento, libre de PCBs, de las 209 especies hay que analizar todos estos tipos de PCBs. No solamente medir 7, sino todos los 209 contaminantes. Hay que medirlos en su suplemento, y su suplemento tiene que tener menos de 5 partes por billón. No tome la basura del océano, no tome Pulse, no tome Usana, no tome NutriOcean, no solamente por la concentración de omega, sino por el nivel de contaminantes. Vemos este reporte en la página de omega 3 consumo humano de un lote del Dr. Barresis de omega RX líquido. EPA más DHA, la etiqueta dice que tiene 400 de EPA, 200 de DHA. ¿Cuál es el mejor quelante? ¿Cuál es el que mejor elimina las sustancias tóxicas? ¿El EPA o el DHA? El EPA. ¿Cuál baja más la inflamación? El EPA. ¿Cuál baja más el daño endotelial? El EPA. ¿Cuál controla mejor la comunicación de las hormonas? El DHA. ¿Cuál controla la renina? El DHA. ¿Cuál controla la enzima convertidora de angiotensina? El DHA. ¿Cuál protege el daño renal? El EPA. ¿Cuál protege el daño cerebral? El EPA. ¿Cuál es el que protege el daño en los órganos blancos endocrinos, como puede ser páncreas, suprarrenales? El DHA. Es decir, ambos son necesarios. La relación perfecta es 2:1, 2 tantos de EPA, 1 de DHA. El lote a su extrema derecha verán que tiene 419 de EPA, casi 420, y 229.4 de DHA. Tiene más de lo que la etiqueta dice. En cuanto a los PCBs, que se analizaron 209, la Organización Mundial de la Salud dice que menos de 90, el IFOS menos de 45, y el doctor Sigue es exigente menos de 5, analizando 209. El lote dice que tiene menos de 2, es decir, prácticamente no tiene este contaminante en este suplemento. Es altamente purificado y no tiene saborizantes, por lo tanto no está oxidado. La TOTOX o capacidad de oxidación tiene que estar baja para decir que algo es para consumo humano. El IFO es menos de 19.5, el doctor Barresis dice, ok, menos de 19.5. El lote tiene 12.6, mucho menos oxidación que lo máximo permitido. Un omega 3 que huele a pescado, sabe a pescado, es de pescado, se tiene que cuidar como el pescado. Métalo al refrigerador. ¿Usted quiere que le baje más la presión? Un truco. Omega cápsulas, meto al refrigerador. Detrás de los chícharos, de la lechuga, de los vegetales, de las berenjenas, detrás de las cervezas, donde usted quiera. Pero métalo al refrigerador. No sea mala persona. Si usted vive en Chiapas, en Tabasco, con mayor razón. Si usted vive en Monterrey, en Saltillo, pues con mayor razón. Pierden poder el EPA y el DHA con el sol. Métalo al refrigerador. Sáquelo unos minutitos antes que se los tome, para que no le sepan a hielo. Si toma el omega líquido, métalo al congelador. Entre mejor calidad tiene el omega, se va a conservar mejor en el congelador sin congelar, ¿sí? Y eso va a ser potenciar el efecto favorable de omega 3. ¿Qué más baja la presión? Antes nos decían, sé como Popeye, come espinacas. Agarraba uno las espinacas y sabían feas. Nuestra madre, que era muy lista, las trituraba y nos daba en licuado, pero el efecto no es igual. Uno tiene que masticar las acelgas, las espinacas, el brócoli, el coliflor, la ensalada. Tiene que morderlas. Mucho tiempo nos decíamos de que
consumir espinacas como Popeye nos hacía más fuertes. Pero pues uno veía y se veía uno al espejo igual de flaco, escuálido. Y uno dice, pues yo tomo el aceite hígado de bacalao de mi mami, me como las espinacas y pues no, estoy igual de fuerte que Popeye. Pero lo que se refería, hoy sabemos, la ciencia dice que lo que pasaba es que no era nada más una alegoría, digamos, una forma de ejemplificar que eres más fuerte desde adentro. Tus mitocondrias en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el músculo de las arterias, es más fuerte porque tus mitocondrias están fortalecidas, entendiendo que las mitocondrias es la forma de conservar e impulsar energía para el movimiento, para la vasodilatación y vasoconstricción. ¿Cómo quieres que se dilaten tus arterias y se contraigan y se vuelvan a dilatar si no le das con qué? Las acelgas contienen nitratos. Eso hace más eficientes las mitocondrias de estos tejidos y células. De hecho, los nitratos que contienen en las espinacas aumentan la posibilidad de que quemes grasa al mismo tiempo que bajan la presión arterial. Hoy se sabe que la comida mediterránea tiene efectos favorables porque la grasa que contiene el aceite de oliva se mezcla con los nitratos que tienen las lechugas. Y eso suprime una enzima que normalmente te baja la presión arterial. Por eso una ensalada aceitosa es lo mejor para bajar la presión. Tú quieres parecer italiano y te vas y te compras ropa de Giorgio Armani, de Versace, de Hugo Boss. Mejor sea italiano de otra manera. Bueno, también de esa. Una ensalada con mucho aceite de oliva. Primera extracción en frío. Extra virgen. De buena calidad. Escógelo como un buen vino o una buena esposa. Se escoge con mucho cuidado. Un buen aceite de olivo. Y no le pongas aderezo ranch, ¿no? ¿Qué aderezo? ¿Italiano o ranch? No, ranch. Es decir, hoy se sabe recientemente que hay una sustancia que se forma cuando uno mezcla el ácido oleico, grasa monoinsaturada, dentro del aceite de oliva. Se une a los nitratos que están dentro de la lechuga, del brócoli, del coliflor, de las acelgas, de las espinacas, y forman un nuevo ácido graso llamado ácidos grasos nitrados o nitrofatty acids. Esos ácidos grasos principalmente es el ácido oleico nitrado. Es decir, tú no te puedes tomar el aceite de oliva, un trago de aceite de oliva y luego comerte una lechuga o una espinaca. No, tiene que mezclarse. Es por eso que cuando tú haces una ensalada, tienes que ser muy gentil a la hora de hacer la ensalada. Uno ve cómo preparan las ensaladas a veces en algunas casas, ¿no? Parece la batidora. No, gentilmente con la yema de tus dedos, ¿sí? O con 2 tenazas de madera. El lugar donde se prepara la ensalada tiene que ser muy hondo, muy profundo. Prepara la ensalada de todos, no nomás tu ensalada. Eso favorece que se mezclen el nitrato con el aceite de oliva, específicamente con el ácido oleico. Ya sabemos cómo funciona la dieta mediterránea. Este excelente estudio recientemente publicado habla que bloquea una enzima llamada epoxi hidrolasa soluble. Y esa enzima nos sube la presión. ¿Cómo lo hacía? Bueno, normalmente el ácido araquidónico nos sube la presión porque produce una sustancia que se llama prostaglandina E2. Pero si tú están ocupadas esas enzimas lipoxigenasa y ciclooxigenasa en el omega 3, el ácido araquidónico, el cuerpo no sabe qué hacer con el ácido araquidónico. Entonces lo va a usar una enzima que se llama citocromo P450, que produce vasodilatación en el interior de la capa muscular de la arteria. Desde el endotelio, el ácido araquidónico se vuelve bueno. Como alguien decía, que tenía una madre gendarme, y un día les dio un dulce y dijo, ya se volvió buena. Igual, ¿no? El ácido araquidónico se vuelve favorable única y exclusivamente cuando tengo EPA y DHA y aceite de olivo en gran cantidad. Es decir, lo bueno del ácido araquidónico se obtiene
única y exclusivamente cuando yo tengo EPA y DHA en gran cantidad y consumo aceite de oliva que bloquee esta enzima. Otra forma es consumir polifenoles de alta calidad. Los polifenoles más importantes es el resveratrol, que baja la presión arterial y que este efecto sobre la presión arterial obtienen porque uno puede consumir derivados de la piel de la uva. El polifenol plus que tenemos nosotros tiene resveratrol y tiene quercetina. Y esto baja la presión arterial, independientemente de que evita la formación de coágulos y baja el colesterol de baja densidad. Lo más importante es que baja la presión. Y que el propio aceite de oliva es mucho mejor que el aceite de cártamo mejorado que tú te venden ahorita y que dicen que es mejor que el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene dos cosas: ácido oleico, que ya vimos cómo funciona, y tiene antioxidantes tipo polifenoles, como oleuropein, tirosina e hidroxitirosina. ¿Cómo lo hace? Mejorando la función endotelial. Así que dar aceite de oliva, dar polifenoles, dar omega 3 en dosis altas es lo mejor para el control de la presión. Otra forma es dar coenzima Q10, masticar coenzima Q10. La coenzima Q10 baja la presión arterial, mejora la función del músculo cardíaco, porque en cardiomiopatía hipertensiva, es decir, cuando el corazón ya engrosó por tener la presión alta durante muchos años, la mejor forma es agregar coenzima Q10 al tratamiento con aceite de oliva y omega 3. Usa el vinagre balsámico con aceite de oliva, por favor, cuando vayas al restaurante italiano y te traigan el pan, que es muy rico, yo lo sé. Y te dicen, mientras está su comida, le traje aquí aceite de oliva, y uno avienta el aceite de oliva por allá y agarra el pan. Y unta margarina, porque la mantequilla ya no la ponen en los restaurantes italianos. Usted exija en este restaurante italiano que le traigan mantequilla. Y puede probar un poquito de pan, una pizca de pan con mantequilla, y lo va a vertir un poco de aceite de oliva y vinagre balsámico y lo va a bañar. Esa pieza de pan tan pequeña, no grande, rico en aceite de oliva. Porque la vinagre balsámico junto con el aceite de oliva bajan la presión arterial en conjunción, así que no retire el vinagre balsámico porque esa es la forma mejor de bajar la presión arterial junto con el omega. Hay que medir los niveles de EPA y DHA, hay que puncionar en vena central, antecubital, o unas pequeñas gotas que lo puedes hacer en tu consultorio y obtener esas pequeñas muestras y enviarlas a nuestro laboratorio para medir el perfil omega 3 que mide la suma de EPA y DHA. Y decíamos que para controlar la presión tiene que acercarse al nivel número 13, así que dosis pequeñas como son las que sugerimos iniciales de 2.4 gramos son las iniciales, pero ya vimos que dosis de 3, idealmente 5 gramos son las más efectivas. Hay que subir EPA y DHA y hay que bajar la inflamación. Y se baja la inflamación con omega 3, pero también modificando la dieta. Ya vimos algunas formas que es coenzima Q10, polifenoles y también consumir aceite, vinagre balsámico con aceite de oliva en una ensalada. Así que la dieta mediterránea es la mejor forma de controlar la presión si haces la dieta de la zona, si tomas omega 3 en dosis adecuadas, y ojalá podamos discutir un poco más a través del correo electrónico que aparece en pantalla, de la página de Facebook o de la página de internet y o nuestro teléfono directo. Con todo gusto podemos platicar al respecto. También puede entrar al Twitter, que es Dr. Gustavo Lazona. También ahí podemos discutir alguna de estas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, les comunico, ahorita vamos a entrar a un receso de 10:55 a 11:05. Posteriormente entramos a la sesión de preguntas y respuestas, que es de 11:05 a 11:30. Les pedimos que en el área de chat nos hagan llegar todas sus dudas para nosotros irlas programando y así exponérselas al doctor Gustavo Orozco y tengan respuestas sobre ellas. Les recordamos que el chat está en la parte superior derecha, es el último icono en donde pueden hacernos llegar sus preguntas. Gracias.
Ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Solo tenemos por lo pronto un par de preguntas. Igual, si tienen más, nos las pueden hacer llegar. Doctor, nos pregunta la doctora Verónica García, al utilizar el aceite de olivo, no el extra virgen, el normal, para cocinar o guisar, ¿se pierden sus propiedades y puede llegar a ser perjudicial al calentarlo? Buena pregunta en el sentido de la dieta. Decir aceite de oliva así al paciente que le va a ayudar para controlar su presión es muy aventurado, hay que ser muy específico, decir cómo es la vía nutricional y cómo prepararlo. Entonces yo creo que el nutriólogo, el médico tiene que tener mucho énfasis y conocer un poquito de cocina o empaparse un poco. Porque cuando calentamos el aceite de oliva, que no es el extra virgen, digamos que es el ultra refinado, que nos sirve pues para cocinar, pero no para controlar la presión arterial. Recordar que cuando el punto de ebullición de cada aceite es diferente, digamos que a ciertos grados usted puede tener ebullición de un aceite y no en otro. Entonces, cada aceite tiene un punto de ebullición. Y aunque el punto de ebullición o de oxidación, digámoslo así, del aceite de oliva es muy alto, el umbral es muy alto, eso no significa que el aceite de oliva es la grasa más frecuente que se vuelve trans, cambia su configuración cis a trans. Eso significa que se convierte en una grasa riesgosa para la salud y no benéfica para la salud. Por lo tanto, el efecto del aceite de oliva para bajar la presión arterial es mucho mejor cuando uno consume el aceite de oliva en crudo, y que el aceite de oliva es extra virgen, primera extracción en frío, y que uno lo coloca en las ensaladas de manera gentil para que la lechuga, la selga, la espinaca suelte los nitratos y se unan, se mezclen con el aceite de oliva y la grasa monoinsaturada, el ácido oleico específicamente. En conclusión, escoger un buen aceite de oliva y la forma de consumirlo es muy importante. Si bien para alguien que no es hipertenso, para alguien que consume aceite de oliva directamente junto con el omega RX y con el antioxidante llamado Sigel, puede consumir aceite de oliva de esa manera, ponerlo en el sartén, pero solamente aquel que no es hipertenso y donde el punto de ebullición, repito, no suba muy alta la temperatura de su estufa o de su sartén. Entonces sí hay que cuidar mucho la forma de administrar. Otra pregunta, doctor. ¿Qué pasa con un paciente que ya tiene tratamiento para hipertensión y le damos omega? ¿Puede bajar demasiado la presión? Ok. Y es una buena pregunta. Decía yo que el omega 3 no sustituye el fármaco. Más bien, que cuando uno empieza a cambiar el estilo de vida junto con el omega 3, uno puede disminuir la dosis del fármaco. No tanto por el omega, sino por el cambio de estilo de vida. Es decir, que al principio hay que combinar las dos cosas, fármaco y omega 3, para poder bajar suficiente la presión en el tiempo suficiente para entonces ya el estilo de vida, que llámese actividad física, control del estrés y la alimentación, tengan un impacto en los genes, en algo que se llama nutrigenómica, después de 3 meses. Antes de 3 meses yo no sugeriría disminuir ningún fármaco. Mucho menos hay gente que dice, te doy el omega, entonces te voy a bajar la dosis inmediatamente del antihipertensivo. Lo que sí es cierto es que el omega se lleva muy bien con algunos fármacos y con otros no tanto. Por ejemplo, el omega 3 no se lleva bien con los beta bloqueadores, que es propanolol, metoprolol. Con los diuréticos, hidroclorotiazida, furosemide, entre otros diuréticos. Hay que tratar de usarlos muy poco junto con el omega. Idealmente hay que usar otros medicamentos, como son inhibidores de la ECA, llamado captopril, lisinopril, ramipril. O inhibidores de angiotensina, como es Socor, COSAR, perdón, ¿sí? Que es losartán, entre otras, cantersartán. Esos fármacos sí se llevan muy bien con el omega 3. Así que no es sustitución, sino es un tratamiento conjunto mientras cambia el estilo de vida, que habitualmente es a los 3 meses.
Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de la doctora Rosa María Saucedo. Ella nos dice, doctor, ¿qué me puede decir acerca de paciente hipertenso con enfermedad de Parkinson tratado con levodopa y otros rotigotina, Ajá, domperidona, sí, hipoquinón, sí. Acilec, entre otras como pantosol durante micardis? Y aparte se sugiere no tomar proteína y grasas porque compite la proteína con la absorción de la levodopa. Sí. ¿Podría sugerirme qué hacer? Bueno, el micardis tiene algo que se llama telmisartán, que es algo parecido, es un inhibidor de angiotensina, se lleva muy bien con el omega. La levodopa y carbodopa para el Parkinson. Nosotros hicimos un modelo en ratones de Parkinson y vimos el efecto del omega 3 para controlar el Parkinson. Y observábamos de que cuando administramos el omega 3 no interfiere con la levodopa y carbodopa, sí se separa un mínimo de 20 minutos entre administrar uno y administrar otro. Efectivamente, los fármacos contra Parkinson son fármacos que no se llevan bien con las grasas por la absorción, no porque interfieran sobre su efecto. En realidad, el omega 3 aumenta el efecto de levodopa y carbodopa, así que hay que separarlo nada más media hora del omega, y el omega tiene la gran ventaja que le va a ayudar para el Parkinson, potenciando levodopa y carbodopa, y va a potenciar el telmisartán, que es el micardis que está sugiriéndome. Micardis se lleva muy bien con el omega. Hay que dar 5 gramos por lo menos, son más o menos 5 cápsulas de omega 3 como mínimo. Recuerde que hay que quitar el